Hola, esto es Lincoln Sensei. En la clase de hoy te explicaré el ejercicio número 2 del taller número 3. ¡Comencemos! Lincoln Sensei. Como te expliqué en la clase pasada, la cual puedes ver en una tarjeta por acá, si estás en YouTube te va a aparecer una tarjeta por acá, o si estás en cualquier otra plataforma, recuerda revisar la descripción del video. Y ahí podrás ver el ejercicio de la clase anterior. Como te expliqué en la clase anterior, hay varias formas de analizarlo. Podemos analizarlo por pasos o podemos analizarlo por preguntas. Hagámoslo por preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Para poder responder esa pregunta tendríamos que encerrar los términos. Vamos a empezar a encerrarlos. Recordemos que en la clase pasada te lo expliqué. Acá hay un más invisible y empecemos a encerrarlo. Y llegamos hasta acá nada más. ¿Por qué? Porque este más separa el primer término del segundo término. Muy bien. Y tú te preguntarás, si de pronto no has visto mis videos anteriores, de pronto te preguntarás, ¿cómo así que un más invisible? Pues es muy sencillo. Primero que todo, aquí tenemos x a la 2. Pero realmente aquí hay un más invisible y además hay un 1 invisible. Porque si no ponemos el más, se sobreentiende que es positivo. Queda bastante claro que es positivo, por lo tanto, sobra ponerlo. Además, este 1 es lo mismo que decir 1 multiplicado por x a la 2, porque como lo he explicado en videos anteriores, un número junto a una letra lo que indica es que se está multiplicando el número con la letra. Y cualquier cosa multiplicada por 1, pues es igual al mismo resultado. En otras palabras, se vuelve invisible el más y se vuelve invisible el 1. Continuando con el ejercicio, ya sabemos que tenemos dos términos algebraicos. Esa fue la respuesta a la primera pregunta. La pregunta era, ¿cuántos términos algebraicos hay? La respuesta es, hay dos términos algebraicos. Segunda pregunta, ¿son semejantes o no son semejantes? Analicemos. Aquí tenemos una X y aquí tenemos una X también. Aparentemente son semejantes, porque recuerda, son semejantes si tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Y aquí tenemos una X y aquí también tenemos una X. Aparentemente son semejantes, pero resulta que este exponente de la X es un 2, mientras que el exponente de la X de acá es un 1. De la misma manera que te lo expliqué antes, ese 1 se vuelve invisible. No es necesario ponerlo. Entonces, cualquier cosa elevada a la 1 da el mismo resultado y el 1 se desaparece, no es necesario ponerlo. Es como si dijéramos, por ejemplo, 4 elevado a la 1 es igual a 4. O por ejemplo, 103 elevado a la 1, pues es igual a 103. De la misma manera, no es necesario poner el exponente 1, pero ahí hay un 1 invisible. Entonces, como acá hay un 2 y acá hay un 1, no tienen los mismos exponentes, por lo tanto no son semejantes. Entonces, digamos que te ponen esto en un taller o en una evaluación. ¿Tú qué puedes hacer? Puedes decirlo así, no son semejantes porque a pesar de que tienen las mismas letras, estas letras no tienen los mismos exponentes. Entonces, como no son semejantes, no se pueden sumar o restar. En la clase pasada te di un ejemplo con marcadores y cinta para mostrarte cuándo se puede sumar algo y cuándo no. Vamos a usar objetos, es muy fácil asimilarlo con objetos. Tenemos CDs, por ejemplo. Un CD más dos CDs nos dan tres CDs. ¿Qué los hace semejantes? Que los tres son CDs. ¿Sí ves? Eso es lo que los hace semejantes. Como son semejantes, los podemos sumar o restar. Por ejemplo, tenemos 3 CDs menos 2 CDs. ¿Cuánto nos da? Pues nos da un CD. ¿Sí ves? Si son semejantes, los podemos sumar o los podemos restar. Pero si no son semejantes, vamos a ver un ejemplo de que no sean semejantes. Por ejemplo, tenemos 3 CDs más un celular. ¿En qué nos queda el resultado? No tiene sentido. No podemos decir tenemos 4 CDs. No, porque esto no es un CD. Tampoco podemos decir tenemos 4 celulares. No. Si estuviéramos analizándolo con objetos, por ejemplo, como cosas, tenemos 3 cosas más una cosa, pues da 4 cosas, pero no lo estamos analizando así. Tenemos 3 CDs, eso es lo que tienen en común, que son CDs, por eso se pueden sumar o restar. Pero este celular solo se podría sumar con otros celulares, porque eso es lo que los hace semejantes, que sean celulares. Es un simple ejemplo con objetos, pero ahora te lo voy a seguir aclarando con las letras. Muy bien, ya sabemos que no son semejantes. Si por ejemplo aquí dijera x a la 2 más x a la 2, ahí sí serían semejantes, porque tienen la misma letra, x, y aquí tiene exponente de 2 y aquí también tiene exponente de 2. Ahí sí son semejantes y ahí sí se pueden sumar o restar, como lo vimos en ejercicios anteriores. Y en este caso, pues tenemos un término y tenemos otro término, es una suma, porque ambos tienen signo positivo, queda con el signo del número mayor, o sea, como la única posibilidad es que sea positivo, porque ambos son positivos, ponemos el más. Ahora, esa x a la 2 es lo que los hace semejantes, entonces pongámosla acá, como lo vimos en el ejercicio anterior, en la clase anterior. Y ahora,
¿qué debemos hacer? Es una suma. Entonces simplemente cojamos este 1 que hay acá invisible más este 1 y eso nos da 2. Ahora, este más se vuelve invisible. ¿Ves? ¿Por qué podemos hacer la operación? Porque son semejantes. Pero en este caso no son semejantes, por lo tanto no se puede hacer la operación. O podrías colocar simplemente lo siguiente. No son semejantes porque a pesar de que las letras son iguales, los exponentes son diferentes. O simplemente no son semejantes, por lo tanto no se pueden sumar o restar. Muy bien, en este tipo de ejercicios lo que podrías hacer es decir, no son semejantes, por lo tanto no se puede realizar suma ni resta. Estos 3 puntos que se ponen de esta manera, 3 puntos, se leen así, por lo tanto, no son semejantes, por lo tanto, no se puede realizar suma ni resta. Es simplemente simbología matemática, es como decir, esto se lee 2 por 4 es igual a 8. Simplemente este símbolo se lee por, ese símbolo se lee por lo tanto, así de sencillo. Entonces, cuando veas este tipo de situaciones, no te compliques. Te quiero dar a continuación otros ejemplos de cuando los términos no son semejantes y te lo voy a explicar uno por uno por qué razón no son semejantes y por qué razón no se puede realizar una operación. Veamos. Hey, pero antes, ¿qué tal te está pareciendo la clase? Recuerda, si te gusta, apoyarme dejándome un me gusta. Y si estás en YouTube, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Si me estás viendo desde Facebook u otra plataforma, recuerda seguirme en esa plataforma y compartirlo con todo el que pueda necesitar. Déjame tus dudas en los comentarios para poderlas resolver en próximos videos. Entonces, vamos a empezar. El ejercicio número 1, vamos a hacerlo por pasos. Paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Entonces empezamos con este. Aquí hay un más invisible, más 2x a la 3. Como te lo he explicado en videos anteriores, te recomiendo que los mires. Un término algebraico está formado por signo, que puede ser positivo o negativo, números y letras con exponentes. Y las letras van en orden alfabético. Entonces, aquí empezamos a encerrar este término. Y hasta aquí llegamos, porque el signo más y el signo menos separa los términos algebraicos. El segundo término sería este. Ese fue el primer paso. Segundo paso, identificar si son semejantes o no son semejantes. Veamos, el primero término tiene una x elevada a la 3. En el segundo término no aparece ninguna x. Entonces, de entrada, no habría ni siquiera necesidad de analizar esta y. Simplemente, como no aparece una x en el segundo término, ya no son semejantes, porque tiene que tener exactamente las mismas letras y esas letras tienen que tener exactamente los mismos exponentes. Por lo tanto, aquí tiene x a la 3 y aquí tiene y. Como las letras son diferentes, entonces no son semejantes. Entonces, ¿qué puedes hacer? Simplemente en ese tipo de ejercicios lo que vas a hacer es colocar esto. No son semejantes, por lo tanto no se puede realizar suma ni resta. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Fácil? Ahora continuemos con el ejercicio B. En el anterior te lo expliqué con pasos, este te lo voy a explicar con preguntas. Tú haces preguntas y las vas resolviendo sobre la marcha. Primera pregunta, ¿cuántos términos algebraicos hay? Pues para poder resolver esa pregunta tenemos que encerrar los términos. Entonces, un término algebraico está formado por signo, números y letras en orden alfabético, como podemos observar acá, con exponentes. Ah, recuerda, aquí no es que no haya un exponente, es que es un 1 invisible, pero ahí sí hay un exponente. Muy bien, entonces, vamos a encerrarlo. Este menos le pertenece al primer término. Recuerda que ese signo tiene que estar adentro del término. Y tú vas a encerrarlo suavemente con el lápiz, casi que ni se pueda ver. Quiero que tú también rayes lo que estamos haciendo acá. Muy bien, entonces vamos a encerrarlo y hasta donde está este más, hasta ahí llega el primer término. Este exponente también está dentro del término. Entonces mira, signos, números y letras con exponentes. Esto es un término algebraico. Ese es el primer término algebraico. El segundo término algebraico empieza acá y termina acá. El más está dentro del término y está al lado izquierdo del término, ¿sí ves? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La primera pregunta era, ¿cuántos términos algebraicos tenemos? La respuesta es, hay 2 términos algebraicos en este caso, en este ejercicio. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Los términos que encontramos son semejantes o no son semejantes? La respuesta es, ¿tú qué crees? Mucho cuidado, si dijiste que son semejantes porque acá tiene X y acá también tiene X, bueno, en parte tendrías razón, pero resulta que esta X está elevada a la 8 y aquí tendría que estar elevada a la 8 también, pero está elevada a la 7. Por lo tanto, no son semejantes porque no tienen los mismos exponentes. Entonces, como tienen las mismas letras, pero no tienen los mismos exponentes, entonces
no son semejantes. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta respuesta. No son semejantes, por lo tanto no se puede realizar suma ni resta. O sea, así queda el ejercicio. No se le puede hacer nada más. Sigamos con el ejercicio C. El primero te lo expliqué con pasos. Este se lo expliqué con preguntas. Volvamos a los pasos. Paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Término 1, el -3. Tú me dirás, Sensei, pero ¿por qué si me dijiste que los términos algebraicos están formados por signos, números y letras? Y aquí no veo letras. Resulta que también un término puede ser o una letra sola, como acá por ejemplo, letras solas. Entonces, puede ser un número solo o puede ser una letra sola. Entonces esto es un solo término. Lo importante es que este más es el que me identifica dónde empieza y dónde termina un término. Por ejemplo, este primer término empieza donde está el signo y termina donde está el siguiente signo. Y el segundo término, Empieza donde está el más. Obviamente el más tiene que quedar adentro del término, no puede quedar por fuera. porque si por ejemplo tú encerraras un término de esta manera y lo encerraras así, estaría mal encerrado. Lo correcto es que este más tiene que quedar por dentro del término. Aquí lo estábamos haciendo con pasos o con preguntas. Bueno, digamos que lo estábamos haciendo con preguntas. Entonces la primera pregunta era ¿cuántos términos algebraicos hay? Listo, hay 2, esa sería la respuesta. La siguiente pregunta sería ¿son semejantes o no son semejantes? ¿Tú qué crees? Muy bien, no son semejantes, pero ¿por qué no son semejantes? Porque este primer término no tiene letra y este sí tiene letra. Entonces, son semejantes cuando tienen letras, pero las letras tienen que ser iguales y con el mismo exponente. Y no son semejantes si uno tiene letra y el otro no tiene letra. Ya de entrada ya no son semejantes. Entonces, vas a decir la misma respuesta. No, bueno, puedes cambiar un poco las palabras, pero básicamente la idea es la misma. No son semejantes, por lo tanto no se puede realizar suma ni resta. Y si de pronto tu profesor o tu profesora te pregunta, ¿por qué no son semejantes? La respuesta es, porque este no tiene letra y este sí tiene letra. Y para que sean semejantes tiene que tener las mismas letras con los mismos exponentes o si no tienen letra para nada, si solo son números, también serían semejantes. De esa manera lo podrías explicar. Muy bien, sigamos con el ejercicio D. Vamos a hacerlo por pasos. Paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Entonces empezamos así. Recuerda, signos, números y letras. Aquí adentro de este término hay un más invisible. No hay necesidad de ponerlo porque se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos. Entonces vamos encerrando, encerrando y hasta acá donde está el siguiente más, hasta ahí llega el término. Y mucho cuidado porque esta línea que encierra el término no puede continuar hasta por acá y coger el más. No, no se puede hacer porque este más le pertenece necesariamente al siguiente término. Entonces la forma correcta de encerrarlo sería hasta acá. Ahora, el siguiente término, el término número 2, sería de esta manera. Entonces tenemos el más, el 2, x, y, z, la 2, hasta acá llega. Hasta ahí quedó. Entonces el primer paso fue encerrar los términos algebraicos y nos pudimos dar cuenta de que tenemos dos términos algebraicos. El segundo paso sería identificar, ¿son semejantes o no son semejantes? Vamos a ver. Entonces, ¿son semejantes o no son semejantes? Aquí tenemos, por ejemplo, x y aquí también tenemos x. Aquí tenemos y aquí también tenemos y. Aquí tenemos z y aquí también tenemos z. Aparentemente son semejantes porque tienen las mismas letras, ¿cierto? Recuerda que son en orden alfabético. No es correcto, No es correcto, digámoslo, no es estrictamente incorrecto, pero no se ve bien presentado si pusiéramos esto así, y, x, z. Porque en el abecedario, en el alfabeto, lo primero es la x, luego sigue la y luego sigue la z. O sea, en orden alfabético. Esa queda mejor presentado así. Y te recomiendo que te enseñes a hacerlo porque de esa manera te vas a enredar menos al realizar los ejercicios. Muy bien, ya analizamos que tienen las mismas letras. Aparentemente son semejantes, pero vamos a analizar los exponentes. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Aquí tenemos un 1 invisible, uno invisible, uno invisible y uno invisible. Muy bien, sí, aparentemente tienen los mismos exponentes, pero esos exponentes tienen que estar en las mismas letras repetidos. Vamos a ver. Si esta x está elevada a la 2, en el primer término, la x del segundo término también debería estar elevada a la 2. Pero esta x está elevada a un 1 invisible. Entonces, como esta x está elevada a la 2 y esta está elevada a la 1, ya con eso ya no son semejantes. Ni siquiera es necesario mirar las otras. Ya sabemos que no son semejantes. Y por lo tanto, responderíamos esto. No son semejantes, por lo tanto, no se puede realizar suma ni resta.
Pero vamos a analizar las otras letras como para explicar un poco mejor el ejemplo. Esta y está elevada a la 1 y esta y está elevada a la 1. Digamos que si la x hubiera estado elevada al mismo exponente, pues podríamos decir que son semejantes, pero analicemos la z. La z acá está elevada a la 1 en el primer término y en el segundo término está elevada a la 2. Como las letras tienen exponentes diferentes, entonces no son semejantes. Así de sencillo. Para que sean semejantes hay varias posibilidades. Los términos tienen que ser semejantes y tienen letras, pero tienen que tener las mismas letras y esas letras tienen que tener los mismos exponentes. O la otra posibilidad es que no tengan ninguna letra, que ninguno tenga letra. Entonces son semejantes porque son números sin letra. Eso sería lo que los hace semejantes o lo que tendrían en común. Ahora hagamos el ejercicio, hagámoslo con preguntas. Recuerda, tú te vas a hacer esas preguntas y las vas respondiendo mientras vas rayando el ejercicio. Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Entonces, para poder responder esa pregunta de cuántos términos algebraicos hay, habría que empezar a encerrarlos, ya sabes. Signos, números y letras, acá hay un más invisible. El número que es el 104, seguimos encerrándolo a las letras. Y lo que separa los términos son el signo más y el signo menos. Este signo más nos separa a este primer término que está acá de este segundo término. Obviamente lo encerramos completo. Y obviamente, como te lo he venido explicando, este más está adentro del término. Mucho cuidado con eso. Muy bien. Ahora, ya sabemos que la primera pregunta era ¿cuántos términos algebraicos hay? La respuesta es, hay 2 términos algebraicos, que sería este es el primero y este es el segundo. Siguiente pregunta, ¿son semejantes o no son semejantes? ¿Tú qué crees? Mucho cuidado, si dijiste que son semejantes, creo que estás entendiendo bien el concepto, pero de pronto cometiste un pequeño error. Veamos, tenemos m a la 3, m a la 3. O sea, esta m tiene el mismo exponente que acá, entonces está bien. Aquí la n está elevada a la 2 y aquí hay una n que también está elevada a la 2. Entonces hasta ahí vamos bien, estamos como quien dice empatados ahí. Ahora, aquí la p está elevada a la 5 y aquí la p está elevada a la 5. Aparentemente son semejantes, pero mira, acá hay una q y aquí no hay una q. Mucho cuidado. Con solo una letra que sobre o solo una letra que falte, ya no son semejantes. Tiene que tener exactamente la misma cantidad de letras y las letras que están repetidas deben tener los mismos exponentes repetidos. Entonces, con esa letra que sí aparece en el segundo término, pero no aparece en el primer término, ya podemos decir esto, que no son semejantes, por lo tanto no se puede realizar suma ni resta. ¡Hey! Espero que te haya gustado mi clase. No olvides compartir mis videos con todo el que pueda necesitar. Recuerda que estaré compartiendo mi contenido no solo en YouTube, en varias plataformas lo estaré compartiendo. Recuerda, si estás en YouTube, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. No olvides dejarme comentarios y si estás en otras plataformas, no olvides seguirme y comentar, dejarme tu me gusta. Esto me ayudaría mucho para posicionar mis videos y seguir ayudando a muchas más personas. Antes que nada, recuerda pausar el video y tomar apuntes para dejarte el ejercicio número 3. Dale. Muy bien, ahora que has tomado apuntes del ejercicio número 2, te voy a dejar el ejercicio número 3. Y este es el ejercicio número 3. 2x a la 2 más 10x a la 2. Quiero que intentes hacerlo para que lo compares conmigo en la próxima clase. Y recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase. Lincoln Sensei.